Pues buenos días, vicepresidenta. Viene usted del homenaje civil a las víctimas del COVID-19. Lo que hemos visto es el primer paso para la confesionalidad del Estado, que todavía no ha podido ser en estos 40 años. Lo que hemos visto yo creo que ha sido una ocasión obligada. La unidad de todos los poderes del Estado, de todos los representantes políticos, arropando a las víctimas, arropando a la sociedad, sin más intermediarios. Ha sido la sociedad la que ha hablado por sí misma, con la presidencia del jefe del Estado, y todos los demás hemos estado representando al conjunto de la nación, pero arropándolos a ellos. Yo creo que era la ocasión absolutamente triste, pero completamente idónea para hacer una ceremonia de estas características. Es verdad que nunca se había hecho de esta forma. Los precedentes que tenemos eran o bien funerales religiosos, o bien ceremonias militares de despedida también a los fallecidos en las Fuerzas Armadas, pero nunca habíamos tenido que establecer un rito civil, un rito completamente democrático en el que cabe todos los poderes, todas las confesiones religiosas, la libertad religiosa de todos. ¿Sería buen momento para impulsar la ley de libertad religiosa que dejó en el cajón Zapatero para no molestar demasiado a la Conferencia Episcopal y que por otra parte forma parte del acuerdo de gobierno con Podemos? Lo que sí es verdad es que tenemos que seguir esforzándonos mucho por proteger la diversidad religiosa de nuestro país. Nuestro país es un país como cualquier sociedad abierta, desarrollada y libre, en la que convivimos quienes tienen sentimientos religiosos, quienes no, y quienes los tienen de muy diversa manera. Eso ya está aceptado en la sociedad española, y ese es un valor constitucional a proteger, la libertad que implica diversidad religiosa. Yo creo que eso es muy importante, y a lo largo de esta legislatura yo creo que en algún momento tendremos que seguir dando paso en la neutralidad en términos de religión o de religiones de las instituciones del Estado. Las instituciones del Estado tienen que ser neutras en cuanto a la religión que cada cual tiene el derecho de vivir y de sentir como derecho individual, y a la diversidad en conjunto de toda la sociedad. Yo creo que esas son dos líneas en las que esta sociedad ya está viviendo y en las que hay que seguir avanzando sin duda de ningún tipo. ¿Y esa neutralidad hay que desarrollarla con iniciativa legislativa? ¿Se puede proteger por ley? Bueno, seguramente si la legislatura, en el calendario normativo que tenemos, que por cierto es bastante importante, bastante abundante, tuviera lugar, habríamos de estar en ello. En lo que es una materia que llevo yo particularmente como vicepresidenta primera. De momento me estoy planteando llevar ya la ley de memoria histórica, que la voy a llevar en muy pocos días. La hemos conseguido hacer a lo largo de todas estas fechas con una cierta rapidez, pero sí destaco estas dos cosas. Somos una sociedad de diversidad religiosa, hay que proteger esa diversidad, que es la libertad individual de cada uno y de cada una, y hay que procurar la neutralidad de las instituciones. Las instituciones son civiles y las instituciones tienen que ser neutras, porque es la única manera de respetar a todo el mundo. A la ceremonia estaban invitados los expresidentes del gobierno, no ha estado Felipe González. ¿Por qué no se ha invitado al exjefe del Estado, Juan Carlos I? Está fuera de la actividad pública ya. Esto era un acto público, y él ya está fuera de la actividad pública. Los presidentes de gobierno también están fuera de la actividad pública. Pero los presidentes de gobierno tienen un estatuto público, como es sabido. Siguen teniendo auxilio de recursos públicos, como es lógico, además del salario, ¿no? De la pensión que reciben. Tienen auxilio todavía de las instituciones públicas, aunque no tengan un papel determinado, ¿no? Pero es verdad que el rey emérito es que está fuera ya de las actividades públicas desde hace ya un tiempo. Entonces no tiene nada que ver los escándalos que hemos ido conociendo en las últimas semanas sobre el presunto cobro de comisiones ilegales. A ver, eso afecta, obviamente, esas informaciones, que algunas de ellas están siendo objeto de la investigación de la justicia de otro país, y en alguna medida también el asunto que está en la Audiencia Nacional, afectan al rey emérito en su condición de ex jefe del Estado, obviamente. El presidente lo dijo el otro día, habrá muchos ciudadanos que estarán, siendo críticos o sentirán inquietud por estas informaciones que conocemos.
pero para el gobierno hay una situación absolutamente clara. El jefe del Estado actual, el rey Felipe VI, con un comportamiento absolutamente correcto en la posición constitucional que tiene. El rey emérito está siendo en este momento objeto de una información pública que de momento afecta a la justicia que está fuera de nuestro país, en la que él no está directamente implicado, sino personas colaterales en relación a su propia vida, y esta es la situación que mantenemos. Lo que esté en la justicia está en la justicia, y como gobierno no tenemos nada que comentar, como es lógico. Y por lo demás, lo que es cierto y verdad es que nosotros tenemos una opinión absolutamente correcta y totalmente constructiva y positiva del papel que está cumpliendo el rey Felipe VI en relación a esta legislatura y a lo que contiene la relación gobierno-jefe del Estado. ¿El gobierno es partidario de mantener los títulos y los honores que tiene Juan Carlos I en la misma condición que las infantas desde que se produjo la abdicación? Pero es que eso tiene un paso que es el de la propia normativa de la Casa Real. Es la propia Casa Real quien toma decisiones sobre eso. En ese sentido, es la Casa Real y el jefe de la Casa Real en este momento quien tendrá o tiene o no, o estará deliberando acerca de tomar decisiones relativas a estos asuntos. El gobierno de España se relaciona con el actual jefe del Estado. ¿Y le consta que está planteándose la actual Casa Real o el actual jefe del Estado en este escenario? Entiendo que evidentemente la principal obligación que tiene que tener en este momento la Casa Real es el trabajo del actual jefe del Estado. Es su obligación, es lo razonable, y en ese sentido yo creo que tienen el trabajo lógico por delante de saber todas estas informaciones, de qué modo y manera, afectando al rey emérito, están en el pasado y están en la figura del rey emérito, no en la del actual jefe de la Casa Real, que es el jefe del Estado y el rey Felipe VI. Pero hay una serie de circunstancias por las que usted me pregunta, que las tiene que determinar la propia Casa Real, en caso de que las determine. ¿Debería abandonar España Juan Carlos I? Lo que sí es verdad es que la monarquía parlamentaria, que es la forma de Estado que consagra nuestra Constitución, es objeto de protección y de respeto al orden constitucional. Y eso hoy lo encarna el rey Felipe VI. Todo lo que vaya en dirección a proteger la jefatura del Estado en la persona del rey Felipe VI es lo que tenemos que hacer todos, porque ese es el cumplimiento de nuestra Constitución. Ha dicho que Felipe VI había tenido un comportamiento absolutamente correcto. ¿No cree que va demasiado tarde en la respuesta a lo que estamos conociendo? Yo creo en este sentido que las informaciones que conocemos no están en ningún caso sustanciadas procesalmente hablando, y en la justicia contra el rey emérito tampoco. Desde el punto de vista procesal no hay nada en este momento en los tribunales de manera directa. De manera colateral sí, todos lo sabemos, hay un proceso abierto en otro país sobre asuntos que son los que vamos conociendo como información pública, como información que manejan los medios de comunicación, pero no hay ninguna situación procesal en este momento abierta en la figura del rey emérito. Así que la principal obligación, no solamente de la Casa Real, sino del resto de las instituciones del Estado, es la protección de la jefatura del Estado, porque eso es cumplir en este momento la Constitución. Cualquier elemento de los que podamos tener conocimiento vía medios de comunicación o en la justicia, que en este momento no se produce, desde luego no está afectando al rey Felipe VI. Estará afectando, en su caso, si así fuere, que en este momento tampoco lo tenemos en términos de justicia, al anterior jefe del Estado. ¿Y el anterior jefe del Estado es una de esas personas que debe proteger al actual jefe del Estado? Quiero decir, ¿qué tendría que hacer el rey Juan Carlos para proteger al actual jefe del Estado? ¿Se debería ir? Esa pregunta es una pregunta que entra dentro de un terreno donde el gobierno lo que puede hacer y lo que hace es, repito, trabajar en las relaciones correctas que hacen que funcione el gobierno y la jefatura del Estado en las relaciones que tenemos que tener. No podemos adentrarnos en otra cosa, porque esa pregunta que usted me hace estará, por la forma en la que usted me la hace, en la persona del rey emérito, como parte, evidentemente, del pasado de nuestro país y como padre que es del actual rey.
pero es difícil para el Gobierno que nosotros podamos contestar a eso. Nosotros estamos en la posición que la Constitución nos coloca, como Gobierno que se relaciona con la jefatura del Estado, y esas relaciones son buenas, impecables, de colaboración, de coordinación permanente y mucho más en los tiempos en los que estamos atravesando para proteger los intereses generales de nuestro país. Y al Gobierno no le toca ahí otro papel diferente de este, porque no sería tampoco correcto el papel del Gobierno en otro ámbito que no sea esa relación buena institucional, vicepresidenta, imagino, Felipe VI hemos sabido que informó al Gobierno de los problemas que el rey emérito tenía con la justicia suiza. ¿En qué momento se produjo esa información o esa comunicación al Gobierno y en qué términos lo hizo? Yo no conozco ni debo conocer, y si lo conociera tampoco sería mi trabajo comentarlo en público, como son los despachos semanales del presidente del Gobierno con el jefe del Estado, evidentemente. Pero sí es verdad que en un determinado momento, que todas estas informaciones están publicándose porque hay una causa abierta en otro país que no es contra el rey emérito, pero sí en situaciones colaterales de su propio pasado, sí que es verdad que nosotros recibimos la información. Yo la recibo, esa información, directamente del jefe de la casa, diciéndome que el rey Felipe VI está absolutamente al margen de eso, incluso que cuando tiene conocimiento él hace una renuncia que fue pública, fue una nota de la propia Casa Real de lo que pudiera tener de implicación en su herencia o en términos no de beneficio de todas estas situaciones que hemos conocido. Nosotros lo recibimos en el mismo tiempo en el que el rey lo hace. ¿Está en peligro la monarquía? Yo entiendo que no, y entiendo que no porque para que eso fuera así tendríamos que estar haciendo un trabajo de crítica a la labor que desempeña el rey Felipe VI, y eso no se está produciendo en este país, sino todo lo contrario. Yo creo que el rey Felipe VI tomó muchas decisiones al inicio de su llegada a la jefatura del Estado, muy en la dirección de poner la institución en los términos en los que yo creo que sociológicamente España hoy quiere a su monarquía parlamentaria, ¿no? En términos de austeridad, de trabajo, de oficio, de buen hacer y de compartir al fin y al cabo un poco los mismos destinos que compartimos el resto de los españoles. Yo creo que eso fue determinante al inicio de su llegada, y yo entiendo que ahí se ha mantenido el trabajo del rey y también el trabajo de ayuda en la agenda que le hace también la reina, como todos sabemos, y también la incorporación paulatina de la figura de la heredera de la princesa de Asturias. Yo creo que eso es distinguible, ¿no? Otra cosa distinta es que haya una situación de pasado que estamos en este momento conociendo y que estamos en este momento manejando, pero la monarquía parlamentaria es la forma de Estado que establece nuestra Constitución, y la actitud, el comportamiento y el trabajo que desarrolla el rey Felipe VI es absolutamente Unidas Podemos, sin embargo, impecable. ha cuestionado en estos últimos días la utilidad de la monarquía. 40 años después de la aprobación de la Constitución, es el momento de revisar nuestro modelo de Estado. Es que mire, yo creo que a veces en estos debates se producen extremos un poco puristas, ¿no? Mire, tenemos repúblicas nutridas de jefes de Estado en forma republicana bastante menos democráticos que monarquías consolidadas en Europa. Quiero decir que a veces tenemos la tentación de hacer un binomio como si fuera perfecto. La república es más democrática que la monarquía, y la monarquía no es democrática porque la elección no se produce de manera directa como se producen los cargos en las democracias. Eso, en términos racionales, es absolutamente entendible. Votar es mucho más democrático, pero sin embargo la realidad histórica que te presenta el conjunto de los países del mundo desmienten eso. Tenemos democracias absolutamente históricas, impecables, con un funcionamiento ejemplar en forma de monarquía, y tenemos estados en forma de república a los que le podríamos hacer muchas críticas del nivel de calidad de sus democracias. Es decir, que la teoría resiste muchas cosas, pero la práctica no tantas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en nuestro país en 40 años? Bueno, pues en nuestro país ha ocurrido durante 40 años que hemos tenido un formato de monarquía parlamentaria que desde la transición ayudó bastante a la democracia de nuestro país. Y tenemos en este momento un relevo en la jefatura del Estado que ha traído como consecuencia comportamientos también nuevos y diferentes que corresponden a un monarca distinto,
y que yo creo que están adecuados bastante bien al funcionamiento de un país en este momento. Pero una parte del gobierno sí que está cuestionando la figura de Felipe VI, ¿eso es sostenible? Bueno, una parte del gobierno no está cuestionando la figura de Felipe VI porque el gobierno no puede cuestionar la jefatura del Estado porque estaría incumpliendo la Constitución. Otra cosa distinta es que los partidos políticos que componen el gobierno tengan tradicionalmente sus líneas de visión o de posición política conocidas por todos en este país, absolutamente por todos y sobre todo por los electorados que nos votan, obviamente. No descubro nada nuevo, pero el gobierno, ni una parte del gobierno, cuestiona la Constitución y cuestiona la jefatura del Estado, porque eso no lo hace el gobierno, ni lo puede hacer el gobierno, ni lo está haciendo el gobierno, en ninguno de los dos partidos que lo sostienen. Otra cosa distinta es que en el nivel de los partidos tengamos posiciones como las tienen todos los partidos y como es lógico, pero el gobierno no. El gobierno es el órgano constitucional que trabaja codo a codo con la jefatura del Estado y que cumple la Constitución a rajatabla como tal gobierno. Entiendo que no es un elemento disruptivo dentro de la coalición. Pedro Sánchez dijo que está soldada. ¿Tienen que mejorar la convivencia dentro del gobierno? Pues yo creo que la fase esta tan tremenda que hemos pasado, en fin, incalificable, porque es difícil calificar una cosa tan tremenda, tan disruptiva en nuestras vidas, yo creo que nos ha ayudado mucho a engrasar mucho más rápido lo que era una gran novedad en la política española, que en el nivel del gobierno de la nación hubiera dos partidos, que por cierto será una fórmula a la que tendremos que acostumbrarnos con bastante normalidad, porque la sociedad está mucho más fragmentada políticamente. Y apenas nos dio tiempo a empezar a trabajar como gobierno de coalición y de repente apareció la situación tremenda de la pandemia. Pues yo creo que ahora cuesta bastante menos trabajo porque hay que reconocer, para ser, yo creo que sinceros, pero sobre todo para ser bastante naturales en esto, ¿no? El Partido Socialista, mi partido, está acostumbrado a gobernar y tenemos una cierta cultura generación tras generación de cómo cuando nos toca a algunos de nosotros tener un cargo público, cómo abordarlo. Pero nosotros hemos sido también muy respetuosos de un partido que no tenía tradición de gobierno, porque es un partido relativamente joven y que se tenía que incorporar a las tareas de gobierno, que son de una complejidad importante y que tienen que ver no solamente con tus posiciones políticas, sino con la obligación de trabajar con el Estado de Derecho. Eso que a veces le llamamos tecnicismo, rigor jurídico, gestión administrativa, pues eso es lo que da garantía que un país exista con seriedad. Nosotros hemos sido también muy respetuosos del trabajo que para el partido que llegaba por primera vez al gobierno esto suponía. Pero yo creo que en eso está todo bastante bien engrasado. Otra cosa distinta es que podamos tener matices de las cosas, pero eso es que es lógico, que somos dos partidos distintos. Una de las desavenencias que tienen ahora es a propósito de la autodeterminación de género y de la ley que quiere impulsar el Ministerio de Igualdad. ¿Qué ha cambiado en el Partido Socialista para que en 2017 presentaran una proposición de ley que defendía que no hubiera una patología para las personas trans y en favor de la autodeterminación de género? Y que ahora no lo... Sí, el Partido Socialista no ha cambiado ni un milímetro su posición. Nosotros hemos sido el partido que a lo largo de 40 años en este país hemos estado al lado, no detrás, sino al lado del movimiento LGTBI y de las personas trans. Siempre lo que este partido y este gobierno tiene que vigilar siempre es estar dentro de los conceptos jurídicos de seguridad de nuestra Constitución, de toda nuestra legislación y de toda nuestra jurisprudencia. Pero el Partido Socialista no ha cambiado ni un solo milímetro, el apoyo a las personas transgénero, entre otras cosas por el respeto inmenso que hemos de tener a las personas que tienen que vivir situaciones muy complicadas, al movimiento LGTBI, todas las leyes que han ayudado a la igualdad entre hombres y mujeres, que han ayudado al reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI y de las personas trans, todas esas leyes han salido del Partido Socialista. El Partido Socialista no ha cambiado su posición en esto. Otra cosa diferente es que el Partido Socialista y el Gobierno, cualquier documento sobre el que se quieran pronunciar o tengan que debatir, tiene que ser un documento, llámese ley, que tiene que estar dentro de los parámetros de seguridad jurídica de toda la estructura jurídica de nuestro país, pero como lo hacen otros países no es distinto. Pero ¿debe dejar de considerarse la transexualidad una patología?
Pues es que la transexualidad no es una patología, es un camino que una persona sigue para estar donde él quiere estar con arreglo a su propia armonía vital. Si es que eso no es una patología, ni lo entendemos como una patología, ni nunca lo hemos entendido como una patología, es el camino que una persona hace para estar en armonía, repito, consigo mismo. Otra cosa diferente, otra cosa absolutamente diferente, es que nuestro país o cualquier país en la innovación jurídica no pueda poner en riesgo la seguridad jurídica. ¿Pero a qué se refiere? O sea, ¿quieren mantener los controles para las personas que quieren cambiar de identidad? Vamos a ver, lo que es evidente es que nadie puede barrer el hecho biológico de los sexos, ni aquí ni en ningún sitio. Por más que se miren el derecho comparado, de cualquier país del mundo, incluso el que haya avanzado más, existe la obligación de tener una determinación del sexo-género. Es que eso ordena un sistema legal. De momento, yo no sé si dentro de 20, 30, 40 o 50 años estamos en otra dimensión diferente, pero en este momento no hay ni un solo país del mundo que no tenga ordenado de una manera o de otra. Bueno, pues nuestro país está ordenado en ese criterio. Que sobre ese criterio avancemos más o menos, hemos avanzado bastante en relación a las personas trans y ha sido gracias a la legislación que ha impulsado el Partido Socialista, justamente porque nos parece un avance importante en materia de derechos humanos, porque son personas que tienen que encontrar con el respeto y con la misma igualdad que los demás cuál es su verdadera identidad y la armonía de su propia identidad. Faltaría más. Estamos hablando de parámetros jurídicos muy amplios, no estamos hablando de situaciones concretas. Esas están bastante bien resueltas y desde luego estarán bastante bien resueltas porque nosotros estamos dispuestos a impulsar una ley de registro que se quedó también parada en la anterior legislatura y que se quedó registrada y que nosotros también estaríamos dispuestos a moverla pronto. Ya lo hicimos para los menores transgénero, hicimos ahí ya unas modificaciones de registro importantes, porque a nosotros nos parecen que las personas transgénero tienen absolutamente el mismo derecho a alcanzar su identidad que todas las demás. Habla de proyectos legislativos, pero para que la legislatura dure son necesarios los presupuestos. ¿Van a esperar a que haya elecciones en Cataluña para presentarlos? Bueno, la ministra de Hacienda ha sacado ya la normativa con la que se arranca la confección de un presupuesto. La fecha del 29 de julio, es decir, ya es la fecha interna para empezar a cargar presupuestos. Nosotros iniciamos unos trámites que a nadie se le escapa, son complejos internamente y son complejos políticamente si miramos un poco la estructura parlamentaria. Pero nosotros necesitamos tener unos presupuestos pronto porque estamos al inicio de una legislatura muy especial, porque no solamente tenemos la perspectiva de recibir fondos comunitarios de una manera muy diferente a cómo se trabaja en las líneas del presupuesto común europeo, sino que además necesitaremos también reorganizar todas nuestras partidas de ingreso y de gasto para afrontar una crisis que está aquí. O sea que es que si siempre se necesita un presupuesto para gobernar con arreglo a los criterios políticos de un gobierno que llega, como este, que es un gobierno nuevo como tal, en la coyuntura en la que vivimos, con mucha más razón, hacen falta unas cuentas que se adapten a los objetivos y a las prioridades de este gobierno. ¿Se ha complicado la negociación en Bruselas más de lo que esperaban? No. El presidente en eso pisa un terreno que conoce bien, no solamente porque él conoce bien Bruselas por otra etapa de su vida, sino que conoce muy bien porque es el presidente del gobierno de la anterior legislatura también. Y en eso el presidente es siempre muy realista, sabe muy bien que las cosas no son fáciles. Mucho menos cuando Europa estaba caminando ya bien de la recuperación de la anterior crisis y nos encontramos esta situación. Y conoce muy bien cómo funciona. Pero yo creo que ayer lo dijo él, todos tendremos que ceder, porque eso es un pacto, ceder todo, no es otra cosa. Pero yo creo que hay algunas situaciones nuevas muy interesantes, que los cuatro grandes estén ahora mismo en la misma dirección no es cosa habitual en Europa. En Europa lo habitual eran otro tipo de ordenaciones y de equilibrio, que el Reino Unido no está y que tenemos que seguir negociando
el Brexit. Yo creo que todo eso ayuda. Y luego yo creo también que los países que llamamos del norte, que son incluso países más pequeños por población y por mercado que los grandes, que somos los del sur, evidentemente sobre todo Francia, Italia y España, y con una visión parecida a la que tiene ahora mismo la canciller Merkel. Para la canciller Merkel ahora mismo es muy importante que Europa salga fortalecida de esto. No tanto por lo que necesita Alemania, sino por una visión que tiene la canciller de Europa en el mundo. Y esto es así y es interesantísimo. Y además ella lo dice en todos sus discursos. Y para Francia, Italia y para España, incluyendo otros países, pero por nombrar los más grandes en población, es muy importante salir de esta crisis rápido y con parámetros de estado de bienestar europeo. Pero es muy importante. Como usted recordaba, vicepresidenta, el presidente Sánchez ayer por primera vez habló de renuncias, de la necesidad de renuncias. ¿Hasta dónde está dispuesto a ceder el gobierno respecto a su posición inicial? El presidente inicial? Negocia bien. Él tiene que hacer lo que ha hecho hasta estos últimos días. Colocar primero la necesidad de que Europa responda como tal y que Europa salga fuerte de esto, porque la política internacional está muy compleja ahora mismo. Es importante que Europa se la visibilice fuerte, que no se pare mucho en esta crisis Europa y que Europa salga de la crisis con parámetros de estado de bienestar europeo, que es un grandísimo mensaje democrático al mundo. Yo insisto mucho en esto, que Europa se quede defendiendo el estado de bienestar tal cual lo conocemos, es ahora mismo importantísimo para la política internacional de todo el planeta, porque si no damos pasos para atrás en el eje maldito de la riqueza-pobreza, en el eje maldito del destrozo de los derechos a sobrevivir de la población pobre del mundo. Es que es muy importante el mensaje de Europa y en ese sentido el presidente ha hecho bien el trabajo, porque primero ha estado insistiendo sobre lo que Europa tiene que hacer y sobre lo que España necesita, y conforme se coloca esa idea, que yo creo que el primer Rubicón ya ha pasado, ahora lo damos ya por bueno porque ya lo hemos conseguido. La primera respuesta del Banco Central Europeo, la primera respuesta de la Comisión, la primera respuesta de la presidenta de la Comisión, ahora nos parece que ya eso está amortizado, pero eso ha sido a base de presionar de esta manera. Y luego las negociaciones siempre entran en otra parte. Una vez que nos sentamos y que el objetivo lo asumimos todos, ahora tenemos todos que empezar a ceder. Es lógico, pero yo creo que también los países del norte también entienden que su mercado está aquí en el sur. O sea, que su economía depende también de los mercados que ellos tienen aquí en el sur. Y volviendo a España, para los presupuestos, ¿van a priorizar a los socios de la investidura? Vamos a ver, nosotros somos un gobierno progresista. Otra cosa diferente es que hayamos tenido que vivir la excepción de decretar la alarma y la prórroga del decreto de alarma cada 15 días. Yo cuando alguien preguntaba, ¿hay que negociar con todos para mantener la alarma? Por supuesto. Lo que yo nunca entenderé es cómo tanta gente pensó que había que aprovechar la alarma para negociar otras cosas. Lo que nunca entenderé es cómo hubo algunos que pensaron que se podían permitir el lujo de votar contra la alarma cuando lo que estábamos haciendo era salvar vidas. Yo esto no lo voy a olvidar nunca. No lo voy a olvidar nunca. Pero nosotros somos un gobierno progresista, que se apoya en los partidos progresistas de la Cámara y de todos aquellos que quieran entender en algún momento que la política no puede ser de bloqueo y de destrucción continua. Es así, y no es geometría variable, no, es otra cosa mucho más importante. Es que el reglamento de la Cámara y la Constitución te obligan a los porcentajes de ley ordinaria o de ley orgánica para sacar la legislación adelante. Y lo contrario es aquello que dijo el señor Casado en la sesión de investidura, que él quería terceras elecciones. Es que lo dijo el señor Casado. Nunca podré entender cómo un partido, de la importancia del Partido Popular, ha llevado hasta el límite la posición que ha mantenido, incluso contra el estado de alarma, para proteger la salud. Cuando el partido principal de la oposición hace eso, el gobierno, con sus dos partidos, negocia con todo el mundo, porque es la única manera de decirle a los ciudadanos que si ya ese partido no está por la labor de proteger los intereses generales de España, ya estaremos los demás como sea que lo tengamos que hacer. Entiendo del comienzo de su respuesta que efectivamente van a priorizar a los aliados de la investidura.
y que Ciudadanos no entra en esa ecuación, que los postulados liberales de Ciudadanos no entran en esa ecuación con las subidas de impuestos que pretenden hacer ustedes a las rentas más altas. Vamos a ver, es que en la política española, salvo para quienes intentan romper el orden constitucional, salvo para quienes reivindican el fascismo, para el resto, el blanco y el negro tienen que desaparecer. Tiene que ser la política de los matices, porque eso es lo que ha votado la gente. Es que eso de este partido en bloque quiere esto y todo esto, eso no existe. Este partido y este grupo parlamentario quiere todo esto y es capaz de negociar la mitad o un tercio. Y este quiere todo esto y es capaz de sacar adelante el 35% de lo que quiere o el 42%. O en este asunto saca el 42% y en este otro puede sacar el 61% y en este el 15% nada más. Es que eso es lo que hay y nadie puede negarse a esa realidad, ni los que hacemos el trabajo desde las instituciones, ni en el seguimiento de la política tampoco. Es que eso se ha acabado, porque no es geometría variable, es reglamento del Congreso de los Diputados que te dice la mitad más 1, y si no, no sacas adelante el trabajo que nos han encargado los ciudadanos. Es que si no, es decir a los ciudadanos que vayan a las urnas otra vez, como le dijo el señor Casado, hasta que salga lo que yo quiera, o como hace el Partido Popular. El mensaje del Partido Popular es: usted no puede negociar ni con este, 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 ni con ninguno. Es decir, que usted, aunque gane las elecciones, no gobierna, mejor gobierno yo, que ya gobierno con Vox, aunque no lo siente en el Consejo de Gobierno. ¿Cómo? Eso no es lo que dicen los ciudadanos en la urna. Los ciudadanos en las urnas votan diferentes programas y dicen: pónganse ustedes de acuerdo. Así que no se llama geometría variable ni vetos cruzados, se llama sacar este país adelante en una legislatura muy complicada después de lo que nos ha pasado, con el mejor ánimo constructivo posible. ¿Quién lo va a tener? Pues yo espero que muchos. Si Ciudadanos ha tenido la capacidad de entender que no los podía arrastrar la ultraderecha para ayudar con el estado de alarma, pues es que está bien. Imagino que sus votantes lo habrán visto bien, porque hemos vivido situaciones absolutamente inaceptables. La historia dictaminará lo que algunos han dicho durante esas prórrogas de alarma, lo que algunos han intentado hacer para que tuviéramos que levantar un estado de alarma por no tener el respaldo suficiente y poner en riesgo la sanidad de nuestro país. ¿Qué han intentado hacer, vicepresidenta? Pues eso, intentar que no tuviésemos capacidad de apoyo para el estado de alarma y tener que levantar una alarma precipitada cuando teníamos todavía hospitales luchando, sanitarios, o sea, que el gobierno reconoce que ha tenido que levantar precipitadamente el estado de alarma por la debilidad parlamentaria. No me habré explicado o no me has entendido. Cuando hemos tenido que buscar el respaldo para mantener las prórrogas hasta donde nosotros consideramos que la pandemia estaba controlada, nos hemos encontrado con un partido como el Partido Popular, que ha pretendido poner contra la pared a un gobierno que tenía que buscar esos apoyos cada 15 días. Cada 15 días. Quien pretendía tal vez que no pudiéramos finalizar bien el estado de alarma para proteger la sanidad no ha sido el gobierno. Quizás eso lo han pretendido otros, porque hemos tenido votos en contra de la alarma. Votos en contra de la alarma por parte de quienes al minuto siguiente pedían la alarma para su territorio. Esto es lo que ha ocurrido, esta es la realidad que hemos vivido, la han vivido todos los españoles. ¿La situación como está ahora, que hay 120 brotes activos, es la que esperaban para estas fechas? Vamos a ver lo que habíamos visto en otros países, empezando por Italia, que la tenemos mucho más cerca. Nosotros habíamos controlado, igual que Italia, y nos habían dicho que parecía que al virus no le afectaba mucho las temperaturas. A otros virus parecidos las temperaturas le afectaban, pero ya nos decían que seguramente este virus no era muy sensible a las temperaturas, que los rebrotes iban a llegar, entre otras razones, porque al levantar el confinamiento la posibilidad de contagio es más alta que estando aislados. De hecho, los datos que tenemos ahora mismo es que casi un 40% de algunos de los contagios vienen ya del seno de la familia, de que las familias se reúnen, se ven, reciben amigos. Esto estaba absolutamente previsto. Pero claro, la otra opción era mantener a un país confinado, cosa que es también imposible, absolutamente imposible para este país y para cualquier otro del mundo. Hemos mantenido un periodo de confinamiento
parecido al de otros países. Lo que sí tengo que decir es que el comportamiento de los españoles ha sido bastante más ejemplar que el de otros países. En ese sentido, sí sabíamos que iban a llegar rebrotes, claro que lo sabíamos, y sabíamos además que no iban a parar en verano, porque parece que las temperaturas no le afectaban. Y hoy, precisamente jueves, en la Interterritorial de Sanidad, está el ministro con las consejerías, a las que le hemos pasado un documento hace varios días para poder tener mejora, modificación y reforzamiento para tener todavía más capacidad de prevención y de respuesta. Claro, pero estos días lo que hemos visto es que con el caso de Lleida es que no está del todo claro que se pueda confinar a determinados... Sí está. Ustedes dijeron que iban a hacer un paquete legislativo para estas situaciones, porque ya no lo van a hacer. Lo haremos si hace falta, pero el caso es que para parar y trabajar en el día a día tenemos todos los mecanismos en los que hemos visto como otro juzgado sí ha entendido lo que pretendía la administración autonómica. Yo lo dije en la Comisión de Reconstrucción, para confinar un país entero no tienes otra vía que la alarma. ¿Y para confinar una comunidad autónoma? Claro, a la vista está que no solamente lo decía la Abogacía General del Estado, sino que ha habido algunos pronunciamientos jurídicos importantes que yo no diré, diciendo el Gobierno ha utilizado la vía que tenía que utilizar, no había otra, para confinar a un país entero. Dicho esto, yo también lo dije, a partir de ahora tendremos que trabajar en términos cotidianos con las posibilidades tradicionales que están en las leyes de sanidad, que es el confinamiento de movilidad de lugares acotados, un hotel, un edificio, un sí, pero municipio. Hay distintas interpretaciones de eso. Bueno, pero salvo en un caso donde ha habido un auto concreto, en todos los demás el funcionamiento ha sido absolutamente bueno. Hemos tenido pronunciamientos de juzgados concretos que han entendido perfectamente la decisión de la autoridad ejecutiva. Hemos tenido solo un auto que ha discrepado. El resto, hemos visto que los confinamientos han funcionado bastante bien. Hemos visto cómo han funcionado en Galicia, cómo están funcionando en Cataluña. Hemos visto un solo caso de un auto que ha discrepado de esa decisión. Nada más. Y en el caso de que las cifras aumentaran y entonces se tuviera que hacer el confinamiento en una comunidad autónoma entera, ahí habría que decretar un estado de alarma y en ese caso ¿estarían ustedes dispuestos a ceder el mando único a los presidentes? Lo que no podemos es adelantar acontecimientos y crear todavía más inquietud desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de un país que está intentando remontar su crisis económica y su crisis social. No nos merecemos hacernos esto, porque hemos vivido una alarma muy dura y un confinamiento general muy grande. Lo que tenemos que hacer en este momento es estar todos bastante unidos, bastante coordinados, todas las autoridades, todas, las que están en el Ejecutivo, las que están en los legislativos, las que están también en el Poder Judicial, todas muy coordinadas y todas lo más hábilmente posible, cada uno en su posición, para saber que primero está la protección de la salud y después está la protección social y económica también de nuestro país, porque es ya mucho tiempo viviendo una crisis como la que tenemos. Y yo lo que veo es que, repito, salvo un auto que no acompaña a la autoridad ejecutiva, el resto lo he visto bastante bien, a las comunidades autónomas trabajando, a los pronunciamientos judiciales acompañando, a los parlamentos, en el caso del catalán, que tiene delante un Real Decreto. Yo he visto la capacidad de coordinación entre poderes y en este caso del Gobierno de España acompañando en todo lo que podemos y más. Esta es la situación a la que nos tenemos que atener. El futurible creo que no ayuda ahora mismo, no ayuda. Ahora mismo lo único que ayuda es que todos seamos capaces de cumplir lo que nos dicen, mascarilla, manos, distancia y mucha prudencia todavía, que nuestra capacidad sanitaria esté en las mejores condiciones de respuesta y que todas las autoridades seamos capaces de echarnos una mano unas a las otras para cualquier situación de prevención o de reacción. Pero repito, salvo este auto, yo he visto reaccionar bastante bien a todo el mundo. Vicepresidenta, en la política de los matices que antes reivindicaba para esta etapa política, el ministro de Justicia ha enfriado, o por lo menos hemos entendido que ha pretendido enfriar la reforma del Código Penal para rebajar las penas por sedición.
¿Se han acabado ya los gestos para el independentismo de este gobierno? No, yo entiendo que usted lo exprese de esa manera periodística, porque es lógico, pero no, en el horizonte del gobierno está una reforma del Código Penal, tal como dijimos en su momento. Yo misma lo dije, porque hace falta para algunas cosas diferentes, ni siquiera de la misma materia, pero también, vivido lo que hemos vivido con la situación de Cataluña y con la sentencia, y mirando el derecho comparado en Europa, nosotros no vamos a perder a la meta que nos hemos trazado en esta legislatura. ¿Pero de qué horizonte estamos hablando y si también incluye la rebaja de las penas por sedición? Pues no será, pero más que la rebaja de las penas, lo importante son los tipos penales. Los tipos penales. Si ni siquiera la sentencia pudo entender que había rebelión, estamos hablando de hacerle caso al Tribunal Supremo. Este gobierno le va a hacer caso al Tribunal Supremo. Esa sentencia es, en realidad, lo que suele ocurrir con mucha frecuencia con las sentencias, un mensaje al legislador de: mire esto, mírelo, porque yo tengo que actuar con la ley que usted me da. Y yo, Tribunal Supremo, trabajo con el Código Penal que me da el Congreso de los Diputados, que me dan las Cortes Generales. Fue un mensaje: miren esto, porque después de todo aquel periodo de tiempo donde se hablaba concretamente de este tipo penal, finalmente la sentencia no vio ese tipo penal. Eso no lo va a abandonar este gobierno. Lo que es verdad es que esta pandemia nos ha alterado un poco hasta el orden de prioridades inminentes que pudiéramos tener, pero no lo hemos abandonado en absoluto. Este gobierno tiene que proponer una modificación reflexiva del Código Penal en algunos asuntos. Por cierto, que nos interesa mucho reforzar nuestro Código Penal en todos los delitos medioambientales. Le hablaba mayormente de las relaciones con el independentismo catalán, con Esquerra Republicana de Cataluña, y de ese compromiso del presidente del gobierno de reunir a la mesa con el gobierno de la Generalitat antes de que finalice el mes de julio. Estamos a mitad de julio y no tenemos fecha. ¿Nos la puede dar esa fecha? Pero no es por nosotros. Ayer veía yo en la prensa, a última hora de la tarde, un cruce de comentarios, ¿no?, entre los dos partidos que gobiernan Cataluña. Por nosotros no. Nosotros dijimos, en estado de alarma, todas nuestras energías son para proteger la salud de este país. Después hemos estado todos en campaña electoral, desde luego los dos partidos del gobierno han estado en campaña electoral, pero nosotros dijimos en el mes de julio, antes de agosto, que siempre es un mes un poco más complicado, estamos dispuestos. Lo que ocurre es que a nosotros nos han llegado dos mensajes distintos. Entiendo que entonces lo que dificulta el poner una fecha es la división del gobierno catalán, y no la voluntad del gobierno español. nos da un mensaje y el otro partido que compone el gobierno de la Generalitat nota otro. El propio presidente Torra hace más de un par de semanas dijo que él no veía la mesa de diálogo en este momento. Nosotros no tenemos ningún problema, y no lo tenemos por una razón bastante profunda, porque creemos que no hay más salida que dialogar con acuerdo la situación que vivimos en Cataluña. O sea, como esto es de fondo, no de forma, no es de un día, ni de dos, ni de tres, es que entendemos este gobierno, como entendió el anterior, que no hay otra alternativa en democracia, y de hecho yo creo que tiene buenos frutos. Y en fin, no voy a adentrarme ahí para no ser muy prolija, pero el anterior gobierno y este, que en su conjunto son 2 años, poco más de 2 años, hemos conseguido una situación radicalmente distinta de la que heredamos del Partido Popular. Lo que heredamos del Partido Popular fue 2 referéndums ilegales, saltarse las normas constitucionales, desacatar al Tribunal Constitucional, destituir, abrir un procedimiento penal, encarcelar a los responsables de las instituciones catalanas, y finalmente una sentencia tremenda que era del Partido Popular y que tuvo obviamente que asumir el gobierno anterior, del que yo también formaba parte. Eso es lo que nosotros heredamos, y en algo más de 2 años estos 2 gobiernos hemos conseguido una situación radicalmente diferente. Sí, pero los planteamientos siguen siendo muy diferentes. Obviamente. Muy diferentes. Obviamente. En la primera reunión el gobierno está las diferencias. muy lejos del independentismo. Pero ¿cuál es la propuesta que va a poner en la próxima reunión el gobierno encima de la mesa? Bueno, hicimos una primera reunión que yo creo que era muy necesaria, porque sin ambajes y sin digamos, filibusterismo ni verbal ni político,
hablamos con total claridad de lo que proponen los partidos independentistas y lo de que el Gobierno de España tiene que sostener. Estaba bien. Nosotros no tenemos ningún problema para sentarnos en este mes de julio o a lo largo de estas semanas en el trabajo. Nosotros no vamos a estar de vacaciones, este año no toca, estaremos trabajando básicamente, aunque podamos estar con unas agendas un poco más relajadas, porque es lógico, pero nosotros vamos a estar trabajando. No tenemos ningún problema, pero nos han llegado dos mensajes distintos. RC nos ha dicho hay que sentarse ya, y el otro partido nos ha dicho que no ven la mesa de diálogo. Bueno, nosotros pensamos están a la espera de que ellos... Nosotros estamos en el mismo sitio. Nosotros creemos que la situación de Cataluña tiene que ser producto del diálogo, producto del cumplimiento de nuestro orden constitucional y de los métodos democráticos que consisten en sentarte con alguien que no piensa como tú. Nosotros dijimos julio, porque es verdad que el mes de agosto siempre es un poco más relajado en nuestro país siempre, y este también lo será, aunque lo sea de una manera un poco más diferente de otros veranos, ¿no? Estamos ahí. ¿El Gobierno ha tenido algo que ver con el espionaje a los móviles de Torrent y Maragall? En absoluto, en absoluto. Ni este Gobierno ni el anterior del que formamos parte algunos tenemos nada que ver con una situación como esta por la que usted me pregunta, en absoluto. ¿Y si ese programa de espionaje solo lo pueden comprar los gobiernos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya han dicho que ellos no han trabajado nunca con él? Vamos a ver, estamos moviéndonos en este terreno por informaciones de medios de comunicación. O sea, yo entiendo que esa pregunta hay que hacerla, yo la entiendo perfectamente, pero desde el Gobierno no podemos movernos por lo que puede estar comentándose en la opinión publicada, en este caso en los medios de comunicación. Este Gobierno no espía a nadie. Y si este Gobierno no espía a nadie, ¿cómo puede explicar que su socio de Gobierno, Unidas Podemos, sostenga que en España se persigue la disidencia y se haya sumado a un grupo de grupos parlamentarios, a una suma de grupos parlamentarios pidiendo que se investigue esto? ¿Tiene dudas Unidas Podemos de lo que hace su propio Gobierno? Absolutamente no. Absolutamente no. Otra cosa diferente es que el vicepresidente segundo tenga una situación procesal que todos conocemos y mantenga su posición como es lógico y su defensa como es lógico. De una situación que nada tiene que ver con el Gobierno ni con su condición de vicepresidente del Gobierno. Nada. Ni en el periodo de legislatura, ni en su condición de cargo. Pero no le hablo en este caso del procedimiento que afecta al vicepresidente del Gobierno. Sí, pero es que el caso que afecta al vicepresidente del Gobierno forma parte de la posición que pueda mantener ese partido político. Pero es que hay que distinguir la situación que pueda tener el vicepresidente, que nada tiene que ver con su condición de vicepresidente, y la posición que pueda mantener ese partido político con el Gobierno como tal. El Gobierno no espía a sus adversarios políticos. Este Gobierno no espía a sus adversarios políticos. Eso ya lo vimos del Gobierno del Partido Popular. Razón por la cual están sentándose algunos excargos del Partido Popular para responder de eso, no por los medios de comunicación, en la justicia española. Esa sí es una realidad clara, absolutamente incontestable, porque es real, de otro Gobierno, del Partido Popular. Eso lo está dilucidando la justicia española. Este Gobierno no espía a sus adversarios políticos. El presidente del Parlamento de Cataluña ha anunciado una querella contra el anterior director del CNI. ¿Cree que no va a tener ningún recorrido? No lo sé. Que decir, cuando habla del Gobierno no ha espiado al adversario político, vivimos incluye en al un CNI. Estado de Derecho donde los cargos públicos, que somos también personas individuales y ciudadanos, al fin y al cabo, tenemos todo el derecho del mundo a reaccionar jurídicamente como consideremos oportuno. Pero repito, este Gobierno no espía a sus adversarios políticos. Ni el CNI, que depende de este Gobierno, tampoco ha espiado. No, a los adversarios políticos no se les espía, a los adversarios políticos se les reconoce que están ahí, dialogamos con ellos, nos sentamos con ellos. Este Gobierno se sienta con dos partidos que gobiernan Cataluña y que son independentistas. Con los compañeros del señor Torrent, este Gobierno es que se sienta a hablar con ellos.
¿Se ha planteado el presidente Sánchez que el nacionalismo catalán forme parte del gobierno, como ha sugerido el expresidente Zapatero? En la historia de España ha habido insignes políticos catalanes en los gobiernos de España, incluso en las presidencias del gobierno. Ha habido alguno catalán presidente del gobierno. Yo entiendo que estamos viviendo una novedad interesante, tener por primera vez una coalición de dos izquierdas gobernando nuestro país, que creo que es lo que han querido las urnas. Son 155 escaños, todavía lejos de tener siempre la mayoría que necesitamos para sacar nuestro trabajo adelante, y yo creo que esta legislatura ya asume una novedad constitucional interesante y que nos vamos a dedicar a vivirla para bien de los intereses generales de este país, que pasan por tener una legislatura hasta el final, como ha dicho el presidente, para poder capear todas las situaciones que este país tiene ahora mismo delante. Pero repito, yo para esto es que tengo siempre memoria. Yo le escuché al señor Casado pedir terceras elecciones, cuando ya habíamos vivido 2 en meses. Si eso es lo que pretende la derecha del Partido Popular, usted se podrá imaginar que lo que le interesa a este gobierno para proteger los intereses generales de España es trabajar todos los días. En las elecciones de Galicia y de Euskadi el Partido Socialista se ha quedado prácticamente igual que en 2016. ¿Ha lastrado la gestión de la pandemia? En absoluto. Hemos crecido un escaño en cada sitio, en condiciones muy complicadas. Y cuando digo muy complicadas, digo, en situaciones de cambio, la gente suele sostener a los gobiernos, y de hecho así ha sido para el Partido Popular en Galicia y para el PNV en el País Vasco. Aún así, y con vientos favorables a los nacionalismos, que también forman parte en los tiempos de cambio, de inseguridad y de situaciones como las que estamos viendo, aún así hemos crecido 2 escaños en cada sitio. Si eso tuviese que extrapolarse a si ha sido sostenido o no el gobierno de España, claramente al Partido Socialista sí, nos ha sostenido el electorado gallego y vasco. Claramente sí, y no nos hemos presentado como partido, pero claramente sí. La debacle de Unidos Podemos el 12 del domingo pasado deja a Pablo Iglesias en una situación de debilidad dentro del gobierno. No, dentro del gobierno no, porque dentro del gobierno él tiene la posición de los escaños que representa su partido en la Cámara y del trabajo que tiene asignado en la estructura de gobierno. Otra cosa distinta es que Unidas Podemos tendrán que afrontar, yo ahí ni entro ni salgo como vicepresidenta, ni se me ocurre, y desde luego como militante de otro partido tampoco, tendrán evidentemente que hacer su reflexión de lo que les ha ocurrido, pero hilando con la pregunta que hacía su compañera antes, el Partido Socialista, repito, en unas condiciones muy complejas, siendo nosotros también quienes hacemos freno a los nacionalismos, hemos incluso crecido un escaño en cada sitio. ¿Nos habría gustado un mejor resultado? Por supuesto, eso siempre, pero en ese sentido, repito, como gobierno no tengo ningún comentario que hacer, porque repito, los escaños del Congreso siguen siendo los que son y son los que aporta Unidas Podemos. Se lo pregunto de otra manera, vicepresidenta, ¿cree agotado el ciclo político de la nueva política a tenor de los resultados del domingo pasado? Lo que sí es verdad es que el electorado español en muy poco tiempo introdujo las novedades que suponía Unidas Podemos y Ciudadanos en muy poco tiempo, y yo creo que aquello era comprensible, ¿no? Era comprensible que después de casi 35 años largos de 2 partidos, uno histórico como el mío, de más de 140 años, hubiera una entrada de posiciones diferentes. Le ha ocurrido a todos los países. Recuerde usted que Italia tuvo que modificar hasta su ley electoral porque era complejísimo. Francia llegó a tener un parlamento, me parece que con 19 grupos, nosotros ya lo tenemos y con más. Es decir, que todas las democracias europeas corrieron esa línea, ¿no? Después de 30, 40 y 50 años, después de la Segunda Guerra Mundial y España después de la desaparición de la dictadura, un poco entró ese nuevo espacio, ¿no? Pero lo que hay que concluir es que ha durado muy poco tiempo, porque el electorado español ha reducido mucho el espacio de esas 2 novedades. Y lo ha hecho libre. Que ¿cree agotado ese ciclo político? No lo creo agotado, lo que creo es que, esto no lo digo yo, lo dicen las urnas, en muy poco tiempo nació
y en también poco tiempo ha ido reduciendo el espacio. Unidas Podemos tenía más de 70 escaños, está casi poco más de un tercio de sus escaños. Ciudadanos ha sido también increíble esa evolución, y lo que vamos observando es esa evolución. La única novedad que sigue ahí intacta y que a juicio de una militante socialista como yo es preocupante es Vox. Pero que eso nos va a conducir a una reestructuración, no lo sé, pero en cualquier caso lo que sí es verdad que nos ha pasado igual que le ha pasado a otros países, y en muy poco tiempo yo lo observo como, en fin, yo soy una profesional del derecho constitucional y estas cosas son mi materia también. Lo que observo es que en muy poco tiempo irrumpió y en muy poco tiempo se ha reducido demasiado, porque Ciudadanos, la reducción de Ciudadanos ha sido muy drástica también. En muy poco tiempo han ocurrido esos dos fenómenos. Es un viaje al pasado, a los 90. Comparte el análisis de quienes dicen que vuelve el bipartidismo y vuelve a depender de los nacionalismos. Como es que yo parto de la base que España nunca ha sido un país bipartidista perfecto, como se suele decir. Es que nosotros siempre hemos tenido enganchada a la política, salvo las mayorías absolutas, que eran muy raras en Europa y muy normales en España, porque salíamos de la dictadura y de repente salíamos con el entusiasmo de la libertad y arropábamos dos grandes bloques, dos grandes líneas, lo que siempre hemos llamado en términos sencillos la izquierda y la derecha, lo cual era normal para entender España. Pero España nunca ha sido un bipartidismo perfecto como lo es el mundo anglosajón, que lo es a todos los efectos. Uno de los análisis que siempre se hace de la política española es que estábamos enganchados siempre a los partidos nacionalistas. Claro, ha habido que gobernar siempre, salvo mayoría absoluta, apoyándonos en CiU, apoyándonos en el PNV, hasta cuando el Partido Popular, que es especialista en negar las cosas y luego practicarlas los 5 minutos después cuando le cuadran, y añadiéndole además que se te olvide lo anterior. Esto es una cosa que plantea el Partido Popular bien curiosa. Quiere hacer A, luego quiere hacer B, pero que a ti se te olvide que estuvo en A. 3 cuestiones telegráficas que tiene Irene. Sí, pues no nos podemos olvidar de su apartado de la vicepresidencia de Memoria Democrática. Ha dicho que van a presentar próximamente la ley de memoria histórica. No lo hacen a través de la proposición de ley que había planteado el PSOE en el Congreso. Entiendo que es porque incorpora algunas novedades, si nos puede avanzar alguna, y en concreto si se le van a quitar las medallas a título póstumo a Billy el Niño, y si los benedictinos, a pesar de que se modifique la ley, saldrán del Valle de los Caídos. Pues lo queremos plantear como proyecto porque es una modificación importante en toda regla a la legislación vigente, a la ley del 2007, y porque es una materia particularmente importante para este gobierno. Particularmente importante para este gobierno porque, lo digo y lo repito, la democracia española ha ido tarde a este asunto, y como ha ido tarde, ya toca ir bien y más rápido, las dos cosas, bien y más rápido. Así que nos ha cogido a tiempo en el proyecto del Ejecutivo que podamos retirarle a título póstumo las condecoraciones a Billy el Niño. Ojalá no hubiésemos llegado tarde, ¿no? Pero sí lo haremos. Y sí que es verdad que planteamos una resignificación bastante grande del Valle de los Caídos. Para este gobierno el Valle de los Caídos debería de ser fundamentalmente un lugar de descanso de las víctimas, que allí las hay de los dos bandos, de identificación de esas víctimas para que sus familiares puedan tenerlos consigo si quieren, o dejarlas allí también si quieren, y por lo tanto que el Valle de los Caídos se convierta en un lugar de respeto a las víctimas, y solamente eso, y nada más que eso, de respeto, de memoria, de justicia y de perdón, de lo que allí ocurrió y de las víctimas que allí hay, de identificación de las mismas, de todas las que se puedan, para los familiares en primer lugar y para la memoria de todos también, y nada más. Para nosotros allí solo tendría que haber y ocurrir eso, como patrimonio nacional que es además, es patrimonio nacional y por tanto patrimonio público de todos los españoles. ¿Pero con los benedictinos dentro o fuera del valle? Bueno, nosotros cuando veáis el proyecto, que no voy a adelantar porque está terminándose, pero veréis que lo que pretendemos en el Valle de los Caídos es esto, que se quede como un lugar de la memoria y solo de la memoria,
del encuentro de todos, de los dos bandos que allí hay, y sobre todo de la identificación y del respeto de las víctimas que allí están todavía. Y nada más, es que no queremos que allí haya nada más. Usted también es la encargada de las relaciones con la Iglesia. ¿Tiene previsto revisar los acuerdos con la Santa Sede y veremos esta legislatura a la Iglesia pagar el IBI? Pues tengo que decir que he tenido una reunión con el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal muy fructífera. Creo que hay un cambio muy razonable a algunas de las peticiones que este gobierno ya ha hecho, y creo que veremos pronto a la Iglesia Católica ayudar fiscalmente como lo hace la Conferencia Episcopal Italiana o la francesa, cosa que ya el secretario de Estado Parolin y yo hablamos en la anterior legislatura, pero creo que hay un clima propicio a la ayuda también en materia de solidaridad fiscal de la Iglesia Católica, sobre todo en aquellos edificios donde no se produce ni culto ni educación. Son edificios que no tienen justificación la eximente de pagar y de tributar, porque tributar es hacer solidaridad de los que más tienen a los que menos tienen, y yo he encontrado un clima propicio a esto. Y algunas otras cuestiones que tenemos pendientes en un ámbito en el que yo procuro construir y respetar también, pero la semana que viene y la siguiente ustedes serán testigos también de cómo vienen aquí a Moncloa para poderme entrevistar con todos los representantes de todas las confesiones religiosas por igual. Creo que eso también lo van a ver, y lo van a ver antes de agosto, porque ya están en calendario previsto y todos vendrán para que pueda hablar con todos, porque repito que es muy importante, esa fue la primera pregunta que ustedes me han hecho, creo que es muy importante vivir con normalidad el respeto al derecho individual a la libertad religiosa, a la diversidad de todos y a la neutralidad de las instituciones de este país en materia de religión. Muy bien, pues muchas gracias, vicepresidenta. A ustedes.